La alarma de la inflación se la hizo sonar desde el momento que la Reserva Federal empezó a imprimir dinero a comienzos de la pandemia en abril del año 2020. Ahora, 18 meses después, la Reserva Federal ha impreso 50% más dólares de los que habían en existencia. Eso quiere decir que se ha impreso un nuevo dólar por cada 2 que habían en existencia. Y claro, imprimir dinero tiene consecuencias en la economía. Una de ellas es un nivel de inflación récord. Así es, en octubre de este año la inflación llegó a 6.2%, una cifra que no hemos visto desde el año 1990. Ahora, es importante mencionar que esta es la inflación del dólar. Es decir, los precios al consumidor en los Estados Unidos han subido un 6.2% en octubre de este año comparado al año pasado. Eso significa que, en teoría, el dólar ha perdido 6.2% de valor adquisitivo en cuanto a productos y servicios comunes. En simples palabras, el dólar te compra menos cosas. Por lo tanto, si la inflación hace perder el valor adquisitivo del dólar, ¿qué va a pasar con el valor del dólar contra las demás monedas? Es decir, si la inflación se sigue acelerando al ritmo que vemos hoy, ¿qué va a pasar con el valor del dólar contra, por ejemplo, el euro, el peso mexicano y demás? En este video vamos a analizar qué ha pasado con el precio del dólar versus las demás monedas. Luego, una vez entendamos por qué ha subido o bajado el dólar, vamos a tratar de entender qué va a pasar con el valor del dólar en el futuro si es que la inflación se sigue acelerando en los Estados Unidos. Entonces, empecemos al entender cómo la inflación afecta a una moneda. En este video no les voy a explicar a detalle cuáles son las causas de la inflación récord en los Estados Unidos que vemos hoy. Esto ya lo hablo mucho más a detalle en mis otros videos, así que les recomiendo que los vean. Pero, como les decía, la inflación en un país significa que los precios de todas las cosas que consumimos subieron de precio en ese país. En los Estados Unidos, la última cifra es de 6.2%, lo cual significa que en el último año los precios de todos estos productos subieron 6.2%. Eso también significa que el poder adquisitivo de esa moneda ha perdido valor. Por lo tanto, normalmente, cuando existe inflación en algún país, la moneda de ese país pierde valor contra todas las otras demás monedas. Y aquí ustedes van a ver lo que se llama el Dollar Index. Este es el índice que mide el precio del dólar contra todas las monedas que tienen comercio con los Estados Unidos. Aquí está el euro, el peso mexicano, el yen japonés y demás. Como podrán ver, cuando la pandemia llegó a la mayoría de los países, el dólar se disparó, pero rápidamente se fue bajando. Aquí lo que pasó fue que durante la incertidumbre, la gran mayoría de los inversionistas empezaron a comprar dólares, ya que se venía un colapso económico. Esto hizo que el precio del dólar suba. Pero como verán aquí, el dólar rápidamente fue bajando y llegó a niveles bajos. Lo que pasó aquí fue que la Reserva Federal bajó los intereses bancarios centrales y empezó a imprimir dinero como nunca antes. Hoy en día la Reserva Federal sigue imprimiendo dinero y los intereses siguen en 0%. Así que eso explica la caída del dólar durante el año 2020 y 2021. No obstante, como podrán ver aquí, el precio del dólar está empezando a subir nuevamente. Y como les decía anteriormente, la inflación acaba de llegar a un nuevo récord en octubre del año 2021. La verdad es que esta cifra no fue ninguna novedad, ya que los meses anteriores también estaban con niveles de inflación altos, como podrán ver en este gráfico. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el precio del dólar está subiendo cuando la inflación está subiendo? ¿No debería bajar el precio del dólar si es que se ha impreso tanto dinero y existe una inflación a niveles récord? Pues la respuesta es un poco complicada, pero tiene que ver nuevamente con la Reserva Federal. Para empezar, casi todos los gobiernos en el mundo tuvieron que imprimir dinero gracias a la pandemia y bajar los intereses bancarios. Esta fue una movida para estimular a las economías, ya que intereses bancarios bajos estimula a las personas y empresas a endeudarse y consumir más. Luego, al imprimir dinero, el gobierno de los Estados Unidos puede tener gastos públicos más altos para combatir a la pandemia y para dar apoyos económicos tanto a empresas como a personas. Un ejemplo de dichos apoyos fueron los famosos cheques de estímulo que repartió el gobierno. Ahora, la Reserva Federal también puede hacer lo opuesto si es que ve que la economía se está sobrecalentando. Es decir, ellos pueden dejar de imprimir dinero y subir los intereses bancarios. Esto pasa, por ejemplo, si la economía estadounidense está creciendo demasiado rápido, si el desempleo está demasiado bajo o si hay demasiada inflación. Esto no pasa de golpe normalmente
permanente, sino que la Reserva Federal va ajustando su estímulo dependiendo de cómo está la economía. Y en este caso, la economía estadounidense ha estado creciendo mucho gracias a los estímulos y la reapertura de la sociedad. Pero al mismo tiempo, este crecimiento también ha causado esa inflación récord que les acabo de mencionar. Por lo tanto, la Reserva Federal ahora está dejando de imprimir dinero al ritmo que lo hacía antes y probablemente empiece a considerar subir los intereses bancarios. Si esto llegaría a pasar, el dólar debería subir. Pero es aquí que tenemos que dar un paso atrás. Ustedes seguramente se estarán preguntando, pero ¿por qué subiría el dólar si la Reserva Federal sube los intereses bancarios y deja de imprimir dinero? La razón es porque cuando la Reserva Federal sube sus intereses, esto también significa que todos los intereses bancarios suben. Ustedes seguramente sabrán que los intereses bancarios en los Estados Unidos están bajísimos. Y estoy hablando de los créditos bancarios, pero también los ahorros en cuentas bancarias. Las cuentas de ahorro bancarias no pagan ningún interés actualmente en los Estados Unidos, o si es que lo pagan es mínimo. Ahora, este interés que te pagan por tener tu dinero en una cuenta de ahorros está ligado al interés bancario que impone la Reserva Federal. Si el interés de la Reserva Federal es alto, eso significa que el interés de tu cuenta bancaria también va a subir. Pero hay otro tipo de inversión que también va a subir: los bonos gubernamentales de los Estados Unidos. La Reserva Federal, al bajar los intereses bancarios, también puede bajar el interés que paga el gobierno de los Estados Unidos sobre la deuda que emite vía bonos gubernamentales. Si la Reserva Federal sube sus intereses, esto hace que los intereses que paga el gobierno sobre sus bonos también suba. Y es aquí que entran las fuerzas del mercado. Todas las monedas del mundo son determinadas por la oferta y la demanda. Y a lo que suben los intereses de las cuentas bancarias y de los bonos gubernamentales de los Estados Unidos, más demanda hay para comprar estos. Es decir, los inversionistas extranjeros van a empezar a comprar más bonos y van a empezar a depositar su dinero en cuentas estadounidenses, ya que con el interés más alto, estas inversiones generan retornos más altos. Para poder hacer esto, ellos tienen que comprar dólares, lo cual sube la demanda y como consecuencia sube el precio del dólar. Así que es esto lo que está haciendo que el precio del dólar suba en los últimos meses contra las demás monedas. El mercado cree que la Reserva Federal va a dejar de imprimir dólares y va a subir los intereses bancarios. Y acuérdense, todo esto es a consecuencia de la inflación récord que estamos viendo. Pero es aquí que tenemos que preguntarnos, ¿significa entonces que el dólar va a subir en los próximos años? Pues según esta página que se llama Trading Economics, el índice del dólar debería subir de un nivel actual de 96 a alrededor de 100 en un año. Eso significa que el dólar, comparado a todas las otras monedas más importantes, debería subir en conjunto un 4%. Pero es aquí que tenemos que dar un paso atrás. Entonces, el dólar está subiendo porque el mercado cree que la Reserva Federal va a dejar de imprimir dólares y va a subir los intereses bancarios. Esto, acuérdense, es gracias a la inflación récord que estamos viendo. Pero al mismo tiempo, aquí tenemos un fenómeno muy extraño. La inflación normalmente debería bajar el valor de una moneda, especialmente si está en un récord como hoy. Así que, ¿será verdad que el dólar va a seguir bajando? Aquí hay dos lados opuestos que tenemos que considerar. A un lado tenemos la opinión de la Reserva Federal. La Reserva Federal está muy consciente de la inflación récord que vemos hoy y ellos piensan que es transitoria. Es verdad que ellos están desacelerando la impresión de dinero, pero solo la han desacelerado. Se sigue imprimiendo 105 mil millones de dólares al mes. Es más, la Reserva Federal no está preocupada por dicha inflación. Como les dije, ellos creen que esta inflación es transitoria y probablemente empiece a bajar después de Navidad. Pero al otro lado de la moneda está el mercado, que ya no está empezando a creerle a la Reserva Federal. Ellos piensan que la inflación se va a empeorar si se sigue imprimiendo dinero así y los intereses bancarios siguen bajos. Y como sabrán de mis videos, aquí hay un problema muy grave que está enfrentando la Reserva Federal. A un lado de la moneda, si ellos dejan de imprimir y suben los intereses bancarios, el dólar se va a hacer más poderoso. La inflación bajará,
pero también los intereses de todos los créditos van a subir. Y como ustedes sabrán, hay un nivel de deuda monumental en los Estados Unidos. No solamente el país debe casi 29 billones de dólares, sino que las empresas y personas están más endeudadas que nunca. Si los intereses de dichas deudas suben, podríamos ver la madre de todas las crisis económicas. Pero al mismo tiempo, si la Reserva Federal continúa imprimiendo dinero y teniendo los intereses bancarios bajos, la inflación probablemente siga subiendo. Y eso me lleva a preguntarles a ustedes, mis queridos YouTubers, ¿qué creen que debería hacer la Reserva Federal? ¿Y crees que el dólar va a seguir subiendo de valor o crees que este se va a desplomar? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cuál es la empresa que es dueña de casi todo en este mundo. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.